Hola familia, bienvenidos a Casa Hipatia. En este vídeo vamos a aprender cómo hallar el dominio de una función. En concreto vamos a ver 4 tipos de funciones, las funciones polinómicas, racionales, irracionales y logarítmicas, además de algunas composiciones entre ellas. Vamos a ello. Es importante, en primer lugar, que sepamos qué es el dominio de una función. El dominio de una función son los valores de x para los que existe esa función. Por lo tanto, es súper importante, porque si no sabemos dónde existe una función, no podemos analizar nada sobre ella. Y en este vídeo vamos a aprender a calcular el dominio de varios tipos de funciones. Vamos a empezar con las polinómicas. Una función polinómica, da igual si es de grado 1, de grado 2 o de grado 3, no tiene ningún problema de dominio. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que si yo meto cualquier número en la x, esta expresión va a existir. Da igual si meto un número negativo, puedo multiplicar y restar, también puedo multiplicar y restar números positivos, 0, cualquier número, puedo meterlo en esa expresión y que me dé un resultado. Eso significa que no hay ningún número que haga que la función no exista. Como el dominio eran los valores para los que existe, si no hay ninguno para el que no exista, significa que la función existe siempre. Por lo tanto, el dominio de esta función, que podemos escribir dom de f o dom de f de x, serán todos los números, porque existe siempre para cualquier número, es decir, todo r. Y da igual de qué grado sea el polinomio, siempre que una función sea polinómica, su dominio va a ser todo r, ya que existen siempre y puedo sustituir cualquier valor en la x. Súper sencillo el dominio de una función polinómica. Vamos ahora con las fracciones. Las funciones racionales, es decir, las fracciones algebraicas, en cambio no existen siempre. Todos sabemos que no podemos dividir un número entre 0. ¿Podemos dividir 0 entre un número? Sí, claro que podemos. 0 entre un número es 0, eso lo sabemos. Pero no podemos dividir un número entre 0, esto no existe. Por lo tanto, como el dominio son los valores para los que sí existe, existirá siempre menos cuando el denominador sea 0. Es decir, cuando una función sea una fracción, su dominio serán todos los números reales, es decir, cualquier número, menos aquellos donde el denominador sea 0. Por lo tanto, cuando tengamos una fracción algebraica, tendremos que mirar dónde su denominador es 0. De este modo sabremos que serán todos los reales excepto esos valores. Vamos con el primer ejemplo. El denominador, x más 3, vamos a ver dónde es 0. Y esto ocurre cuando x vale menos 3, es decir, resolvemos la ecuación de igualar el denominador a 0. Por lo tanto, el dominio de esta función que se llamaba f serán todos los reales excepto el menos 3. Y ya tendríamos el dominio de esta función. Vamos con la función g. De nuevo tenemos un cociente, por lo tanto el denominador, x al cuadrado más x menos 6, vamos a ver dónde es 0. Esto es una ecuación de segundo grado, así que la hacemos aplicando la formulita y obtenemos como soluciones 2 y menos 3. Por lo tanto, el dominio de esta función, que se llamaba g, serán todos los números reales menos aquellos donde el denominador nos ha dado 0, es decir, los resultados de la ecuación. En este caso, menos 3 y 2. Lo suyo es ponerlo de menor a mayor. Vamos con el tercer ejemplo. De nuevo tenemos una fracción. Vamos a ver dónde el denominador es 0. En este caso, si resolvemos, tenemos que esta ecuación no tiene solución real. ¿Qué significará esto? ¿Que no hay dominio? Pues claro que no. ¿Cómo va a significar eso? Lo que significa es que el dominio de esta función eran todos los reales menos los resultados de esta ecuación. Si esta ecuación no tiene resultado, no tenemos nada que quitarle a todos los reales. Por lo tanto, el dominio en este caso serían directamente todos los números reales. No porque sea polinómica, sino porque no hay ningún número que haga que el denominador sea 0. Por lo tanto, cualquier numerito que yo meta en la x
va a hacer que esta función funcione, valga la redundancia. Y vamos con el último ejemplo. En este caso, no tiene ningún sentido hacer la ecuación del denominador igual a 0. Este caso no es una función racional, nos están engañando, no lo es. ¿Por qué? Pues porque en el denominador no hay x, por lo tanto no es una fracción algebraica, es un polinomio que está un poco camuflado, porque esto es lo mismo que 1/3 por x al cuadrado más 6/3, que es 2, por x. Por lo tanto, esto es un polinomio y el dominio de un polinomio, de esta función, que en este caso es j, serán todos los números reales como hemos visto hace un momentito. Pues muy bien, muy sencillito también las fracciones algebraicas o las funciones racionales. Hay que tener en mente muy claro unos pasitos. El primero, pues que tenemos que igualar el denominador a 0. El segundo, pues que el dominio serán todos los reales excepto las soluciones de la ecuación. Vamos ahora con las raíces. ¿Cuál será el dominio de una función irracional o de una raíz, que es lo mismo? Pues las funciones irracionales las vamos a diferenciar en dos tipos, cuando el índice sea impar y cuando el índice sea par. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque cuando el índice es impar, una raíz cúbica, por ejemplo, o quinta o séptima, ¿tiene algún problema de dominio? ¿Hay algún número para el que no exista esa raíz cúbica? Pues la verdad es que no, porque la raíz cúbica de un número negativo existe, la raíz cúbica de -8 es -2. La raíz cúbica de 0 existe, la raíz cúbica de 0 es 0. De un número positivo también existe. Por lo tanto, la raíz cúbica o cualquier raíz de índice impar existe siempre y su dominio va a ser siempre pues todo R. Siempre que tengamos una raíz cúbica, quinta, séptima, su dominio va a ser todo R. Por lo tanto, en este primer ejemplo, el dominio de la función va a ser todo R. No porque sea un polinomio ni nada de eso, sino porque una raíz cúbica existe siempre. ¿Qué pasa en cambio en el resto de funciones? Que las raíces son cuadradas, es decir, son de índice par. ¿Y qué ocurre con las raíces de índice par? Pues que no existen siempre. Ya sabemos que la raíz de -4, por ejemplo, no tiene solución real, no existen los números reales. Por lo tanto, para que una raíz exista, lo que haya dentro de la raíz no puede ser negativo. Así que si tengo una raíz de índice par, es decir, si mi función es raíz de algo, entonces el dominio será aquel intervalo en el que lo que está dentro de la raíz no es negativo, es decir, es positivo o cero, es decir, mayor o igual que cero. Por lo tanto, para hallar el dominio de una función irracional, lo único que tendremos que hacer es comprobar dónde lo de dentro de la raíz, en este caso x más 5, es mayor o igual que 0. Es decir, tenemos que resolver una inecuación. Así que es imprescindible para hallar el dominio de raíces saber resolver inecuaciones. Y por lo tanto, si no sabes, tienes que repasarlo y te dejo por aquí arribita un vídeo para que puedas hacerlo. Como la inecuación es de primer grado, simplemente tenemos que despejar la x. En este caso, nos sale que x debe ser mayor o igual que -5. Pues el resultado de esa inecuación es el dominio de la función. Por lo que el dominio de la función, que se llamaba g, será desde -5 hasta más infinito. Ya que aquí dice que son los mayores que -5, es decir, de -5 en adelante, de -5 a más infinito. Vamos ahora con la siguiente función. Tenemos una raíz de índice par, por lo tanto, de nuevo, tenemos que ver dónde lo de dentro de la raíz, el radicando, es mayor o igual que 0. Como es una inecuación de segundo grado, ya te he dicho que las inecuaciones son imprescindibles para los dominios, pues resolvemos la inecuación haciendo primero la ecuación, en este caso nos da más menos 1, así que hacemos una tablita de valores con el más y el menos 1, sustituimos valores en la inecuación, en el 0 nos da negativo, en los otros dos nos da positivo, y como queremos los mayores o iguales que 0, porque para que la raíz exista tiene que ser positivo,
pues mayores o iguales que 0 tenemos este tramo y este tramo. Por lo tanto, como el dominio es la solución de la inecuación, el dominio de esta función h serán desde menos infinito hasta menos 1, todo este tramo, con corchete, porque tenemos un igual, al igual que aquí, y también desde 1 hasta más infinito. Cuando tengamos más de un intervalo, los uniremos con el símbolo unión. En el último ejemplo tenemos la raíz de una fracción. Por lo tanto, también tendremos que mirar dónde lo de dentro es mayor o igual que 0. Siempre, siempre lo de dentro mayor o igual que 0. En este caso tenemos una inecuación con fracciones. Te repito que es imprescindible saber hacer inecuaciones para poder hacer dominios. Sé que soy un poco pesada con eso, pero es imprescindible, si no es totalmente imposible. Así que resolvemos la inecuación. Para eso, en este caso, resolvemos por separado numerador y denominador y hacemos una tablita de valores que en este caso nos sale así. Como queremos los positivos, siempre los positivos porque es una raíz y si fueran los negativos no existiría, pues el dominio de esta función que se llamaba j serán los positivos desde menos infinito hasta menos 3, incluido porque tenía el igual, es mayor o igual, unión desde 2 hasta más infinito. Y este sería el dominio de nuestra función j. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando mezclamos raíces con fracciones. Ya hemos visto aquí una de las mezclas, vamos a ver otro ejemplito. ¿Qué ocurre si tenemos una fracción y además en el denominador tenemos una raíz? Pues que tenemos que se tienen que cumplir dos características. Por un lado, como tengo una fracción, lo de abajo, el denominador, no puede ser 0. Pero además, por otro lado, como tengo una raíz, lo de dentro de la raíz, en este caso x más 1, no puede ser negativo, tiene que ser mayor o igual que 0. Pues si tiene que ser mayor o igual que 0, pero no puede ser 0, entonces en realidad tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de esta función será el resultado de esta inecuación, que como además es de primer grado es muy sencillita de resolver, por lo tanto el dominio de esta función será desde menos 1 hasta más infinito. Y ya tendríamos el dominio. Vamos por último con los logaritmos. Vamos por último con las funciones logarítmicas. Si tenemos una función que es un logaritmo de algo, da igual de lo que sea, sabemos que los logaritmos no pueden tener aquí un numerito negativo, porque entonces no existen. Eso lo puedes comprobar en la calculadora. Si pones logaritmo de menos 1, te va a dar error. Así que como no existen los logaritmos de números negativos y además tampoco existe el logaritmo de 0, si lo metes en la calculadora también te va a dar error, eso lo explica que la función logarítmica, o sea, la función logarítmica es esta función, por lo tanto en el 0 no existe y tampoco en los números negativos. Pero bueno, tal vez esto no te interese mucho. En definitiva, como solamente existe cuando lo de dentro del logaritmo es positivo, entonces el dominio de la función f será aquel intervalo en el que lo de dentro del logaritmo sea estrictamente mayor que 0, es decir, positivo. Y así sabremos cuándo existe este logaritmo. Así que vamos a hacer estas dos funciones como ejemplo. Aquí tenemos logaritmo de algo, por cierto, da igual que base tenga el logaritmo. Yo he puesto aquí log sin base, pero esto sirve para un logaritmo de cualquier base a, que puede ser 10, recuerden que cuando no hay ninguna base es un 10, puede ser un logaritmo neperiano, que es un logaritmo en base el número e, es decir, puede ser un logaritmo de cualquier base. En definitiva, tenemos que mirar dónde lo de dentro del logaritmo, 6 menos 2x, es positivo. En este caso, una inecuación de primer grado, la despejamos y obtenemos que esto ocurre siempre que 3 sea mayor que x, o lo que es lo mismo, que x sea menor que 3. Por lo tanto, el dominio de esta función será los menores que 3, es decir, de menos infinito a 3. Sencillísimo. Vamos ahora con el segundo ejemplo. De nuevo tenemos logaritmo de algo, así que miraremos dónde ese algo es positivo.
En este caso tenemos una inecuación de segundo grado, como ya hemos visto con las raíces. Esto se resuelve primero la ecuación, que en este caso tiene dos soluciones, que son 0 y menos 5. Y hacemos una tablita de valores con el menos 5 y el 0, damos valores por aquí. Si sustituyo el menos 2, por ejemplo, me da negativo, mientras que con valores por aquí daba positivo. Como queremos los positivos, pues en este caso el dominio de la función g serán aquellos intervalos donde es positivo, es decir, de menos infinito a menos 5 y también de 0 a más infinito. Con paréntesis en este caso, porque tenemos un mayor que y no un mayor igual. Y así de sencillito es hallar el dominio de funciones. Cuando las funciones estén compuestas, cuando haya más de una dentro de la misma función, lo que tenemos que hacer es hacer que se cumplan todas las condiciones y ver dónde se cumplen absolutamente todas. Así que espero que hayas entendido súper bien con este vídeo cómo hallar el dominio de una función. Si es así, no dudes en compartir este vídeo en tus redes sociales. Si tienes alguna pregunta o sugerencia de algún vídeo que quieres que grabe, te dejo en comentarios. Y si este vídeo te gustó, te invito a suscribirte o a darle like. Por último, te dejo por aquí mis redes sociales por si te apetece estar al día de todas las novedades. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la próxima, familia.